Bienvenidos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Bueno, no podéis decir que estáis cansados por venir al instituto, ¿no? Bueno, lo primero, espero que todo vaya bien de salud, que estéis buenos, tanto vosotros como vuestros familiares, conocidos, amigos, etcétera. Lo siguiente, ya os he colgado una serie de clases virtuales de este tema número 11 y aquí lo que os voy a dejar ahora, pues dos actividades de aula que hubiéramos hecho perfectamente un día tranquilamente en clase, ¿vale? Mira, en esta primera actividad de aula lo que os pongo es pues una pequeña reflexión acerca de la presión fiscal que sufrimos en España o la pequeña presión fiscal que tenemos en España, más que sufrir. Y luego tenéis que trabajar la idea de centralización y descentralización, ¿vale? Esa idea de competencias que tenemos en este tema al principio. Fijaros, en este texto, lo he traído del periódico El Mundo, es una noticia pues, de hace como unas 2 semanas aproximadamente, antes de que se produjera la situación del coronavirus, la pandemia, etcétera, donde todavía se pueden encontrar noticias que no tuvieran que ver solo y exclusivamente con el coronavirus, pues hay un recorte de prensa. No, creo que esto lo cogí del periódico La Vanguardia. Os iba a decir El Mundo, lo que estaba pensando ahora mientras estaba hablando, y creo que lo cogí del periódico La Vanguardia. Es un recorte de prensa donde hablan de que en Cataluña es la comunidad autónoma con mayor presión fiscal sobre sus ciudadanos, ¿vale? Aquí tenéis este cuadro comparativo donde lo que vemos es los diferentes pagos al IRPF en función de lo que ganan las personas, es decir, estos serían los tramos. Fijaros, por un lado tenemos que trabajar la idea de presión fiscal, vemos que la presión fiscal en Cataluña es mayor que en otras comunidades autónomas, y por otro lado la idea de descentralización. ¿Por qué? Porque no hay una cuota de IRPF única para todo el territorio nacional, sino que luego cada comunidad autónoma tiene delegadas una serie de competencias para decidir si cobra más o si cobra menos, ¿vale? Se mueve dentro de unos baremos, dentro de unos intervalos, por decirlo de alguna forma, y luego cada comunidad tiene una competencia delegada para decidir un tipo de interés, un tipo de impositivo mayor o un tipo de impositivo menor. Fijaros, en el caso de Cataluña, los impuestos afectan más o son más altos a las personas que ganan salarios o rentas más bajas, ¿vale? Por ejemplo, una persona, aquí tenéis esto está sacado para un contribuyente medio que obtiene únicamente renta del trabajo, está soltero, tiene menos de 65 años y no tiene hijos. Perfectamente podríais ser vosotros cuando acabéis vuestros estudios y os pongáis a trabajar. Es decir, perfectamente podríais estar en esa situación. Una persona que gana 16.000 euros, hasta 16.000 euros en la zona de Cataluña, en media 16.000 euros, mejor dicho, en la zona de Cataluña, estaría pagando aproximadamente unos 1.000 euros por IRPF. Mientras que en la zona de Madrid estaría pagando 864 euros. Aquí ¿cómo se llama? El comparativo que tenéis simplemente es para ver dónde se paga más y dónde se paga menos. El resto de comunidades pues estarían entre medios. Madrid pues tiene el honor de ser una de las comunidades en las que menos impuestos se pagan. También está relacionado indirectamente con el número de habitantes que tenemos en Madrid. Cuanto más habitantes tenemos, más impuestos recogemos, más sinergias, por decirlo de alguna forma, se pueden producir. Aunque Cataluña también el número de habitantes es importante, no llegan a producirse las sinergias que en teoría sí se están produciendo aquí en Madrid. Porque menos recaudación impositiva, pues tiene como, por decirlo de alguna forma, un reparto de bien público por habitante, pues eh, al menos igual que el de la zona de Cataluña, ¿no? Pues vivimos todos dentro del Estado español. Bien, fijaros, por otro lado, en la zona de Cataluña pagan más comparativamente que otras regiones de España los que menos ganan, y luego en la zona de Madrid y en la zona de la Comunidad Valenciana tenemos el otro extremo. Es decir, en Madrid pagan menos los que más ganan, ¿vale? Y en la Comunidad Valenciana pagan más los que más ganan. Fijaros, en Madrid la tendencia de pagar menos impuestos que en el resto de comunidades se mantiene en todas y cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, Madrid podemos afirmar que es la comunidad autónoma que menos presión fiscal tiene en el territorio español. Y Cataluña, hasta 30.000 euros. El caso de Extremadura, fijaros, hasta 70.000. En Extremadura, hasta 70.000, 19.820 euros. Y para el resto de tramos, Valencia serían las comunidades que más impuestos pagan. Bueno, simplemente hacen aquí una descripción, quién paga más, quién paga menos. Bueno, aquí tenéis una foto de Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña.
Eh, Aquí os hablan del impuesto del patrimonio, simplemente que sepáis que el impuesto del patrimonio se grava sobre lo que una persona tiene, es decir, el impuesto de la renta de las personas físicas grava las rentas que se están generando. ¿Os acordáis del símil que os puse? Que es eso que yo dibujo tan mal, os intenté hacer una bañera, os intenté hacer una ducha. Pues en España tenemos dos tipos de impuestos. Por un lado tenemos el impuesto que grava ese agua que entra en la bañera, que sería la renta, y por otro lado tenemos otro impuesto que grava el patrimonio, eso que está dentro de la bañera, eso que tenemos ahí de alguna forma ahorrado, que no movemos, etcétera, pues todos los años pues nos pasan un impuesto por ese patrimonio. Bien. Luego, posteriormente, por aquí seguís leyendo, lo seguís estudiando, vais viendo otro tipo de impuestos, es decir, habla del impuesto de sucesiones, habla del impuesto del patrimonio, habla de, pues nada, de los tipos impositivos que tenemos en España. El impuesto de sucesiones es cuando dejamos nuestras cosas a otra persona, ¿vale? O incluso lo que hacemos es donarlas. Bueno, pues hay comunidades autónomas que bonifican ese impuesto, es decir, que no cobran nada a la gente por hacer esas sucesiones y donaciones, y hay otras comunidades pues, que sí lo cobran. Por tanto, el texto, al final, después de realizar todo este análisis, toda esta exposición, critica que no exista una política fiscal relativa a impuestos que esté armonizada. No existe una política, no existe unos impuestos que sean comunes a todos los españoles, sino que unas comunidades pagan unos impuestos y otras comunidades pagan otros impuestos, ¿vale? ¿Qué es lo que os pido que hagáis en esta utilidad de aula? Pues simplemente aquí es hacer un pequeño cálculo en función del texto que habéis leído, sabiendo que una persona que gana tal tiene que pagar tal en la Comunidad de Madrid, pues soporta una presión del 5,4%, ¿no? Bueno, pues entonces lo que os pido es que calculéis la presión fiscal que soporta una persona que gana 30.000 euros en las diferentes comunidades autónomas y que veáis que el porcentaje que sale es diferente, y os tiene que salir un porcentaje mayor en la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no? Y un porcentaje menor en la Comunidad de Madrid. Lo hacéis también para Extremadura y Valencia. Además del IRPF, ¿qué otros impuestos debemos tener en cuenta para calcular la presión fiscal? Pues nada, ya sabéis cuáles son. Los hemos visto en clase, los he mencionado en la otra actividad de aula. Simplemente miráis los apuntes y veis que una persona, ¿vale? Una persona física debe soportar otros impuestos. Aquí no me metáis el impuesto de sociedades porque es el que pagan las empresas. ¿Qué es el impuesto sobre el patrimonio? Pues nada, investigáis un poquito por internet y argumento a tu punto de vista la conveniencia no de cobrar este impuesto. Os he puesto aquí abajo una fuente. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de Wikipedia, pero la he mirado, la he consultado, he visto que las fuentes que tiene esa Wikipedia son válidas, están bastante bien, y además la explicación que hace es mucho más clara. Yo os hubiera puesto el enlace a la agencia tributaria y el enlace y la explicación que da es un poco confusa. Utiliza palabras y tecnicismos que al final, en lugar de dar transparencia o de dar seguridad a la persona que lo está leyendo, ¿qué queréis que os diga? A mí hasta me induce a error. Digo, yo creo que pone esto. Así que estuve buscando, estuve mirando. Y lo que tenéis en Wikipedia, pues está bien. Además tenéis argumentos a favor y en contra. Simplemente sería mirarlo y demostrar que lo habéis entendido. Y me lo ponéis aquí. Pensando ahora en el concepto de centralización, descentralización, que habéis visto en vuestros apuntes, ¿por qué cada comunidad autónoma fija un impuesto diferente? Lo tenéis en el texto, ¿vale? ¿Qué opinión te merece? ¿Y por qué hacen esto las distintas comunidades? ¿Por qué pensáis que lo hacen eso? Podéis investigar un poquito, podéis mirar, simplemente decidir por qué consideráis que hay unas comunidades que hacen bonificaciones en el pago de impuestos, otras que cobran más impuestos. Bueno. Y en la parte final del texto pregunto que a qué se refiere con la necesidad de una armonización fiscal. Bueno, cuando hemos estado haciendo el recorrido a lo largo del texto, más o menos, entre líneas, lo he llegado a decir. Simplemente lo desarrolláis, lo explicáis, lo ponéis y lo explicáis, ¿no? Se ve que en cada territorio se fija un impuesto diferente. ¿Y por qué pensáis vosotros que es buena idea, aunque no es buena idea, que exista una armonización de esos tributos, ¿no? De esos impuestos a nivel nacional? Bueno, esta sería una actividad de aula, ¿vale? Luego, por otro lado, os he colgado otra. Un segundito que lo voy a coger directamente de mi carpeta que tengo en el ordenador. Os he colgado otra que se llama presión fiscal en España. Esta me hubiera gustado hacerla en clase con vosotros. Porque
a ver, es más larga de explicar que de hacer. No tiene mucha dificultad, es exactamente igual que la diapositiva que hemos visto en clase, pero he intentado que fuera lo más real posible con respecto a lo que tenemos en nuestra economía española en este año. Mira, para empezar he cogido la expectativa de renta per cápita para este año 2020. Claro, lo que estamos ganando ahora todavía no tiene su reflejo en la estadística de la contabilidad nacional, ¿vale? Volvemos a retomar la idea, ya me he ido directamente a decir lo que gana una persona en media en España, volvemos a tomar la idea de lo que gana una persona por renta nacional per cápita en España, ¿no? Esa renta nacional per cápita, que no es renta disponible, es renta personal disponible. Yo vuelvo a poner esta imagen de Forges, ¿no? Falso, como 30.000 euros de renta per cápita, haciéndose pasar por mileuristas, claro. 1.000 por 12 son 12.000, no son 23.000. Hay una diferencia importante, ¿no? Este dato que tenéis aquí tiene vuestra edad, tendrá aproximadamente 15-16 años, y bueno, ha ido avanzando de 23.000 a aproximadamente 30.000 que tenemos ahora. Vuelvo a deciros lo que ya os he dicho en la clase anterior cuando se estaba hablando de cómo se calculaba la presión fiscal, que en España todos pagamos por cotización a la Seguridad Social un 4,7%, lo calculáis. Y luego, posteriormente, para esta persona, pues he calculado aproximadamente un IRPF del 16%, ¿vale? Pues igual, lo mismo, lo calculáis. Con esto queda, entre paréntesis, entrecomillado, queda una renta personal disponible. En la otra presentación expliqué por qué. Bueno, di mi punto de vista de por qué es un renta personal disponible, entre comillas. Porque de ahí tenemos que quitar el IVA. Y ese IVA va a estar en función de la propensión marginal al consumo. La propensión marginal al consumo es la misma que tenéis en la diapositiva, exactamente igual. Es un dato que ya calculamos en la práctica que hicimos en la pizarra dentro del tema 9. Se puede consultar en el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo? Mirando el consumo de los hogares y dividiendo entre la renta personal disponible. Es un dato que podemos calcular, ¿vale? Con el dato anterior, una vez que ya saqué la propensión marginal al consumo, pues lo que tenéis que hacer ahora es sacaros el IVA. Y el IVA lo que he hecho es sacaros una tablita hay una página en internet donde, pues, navegando e investigando, he visto que la previsión de consumo para el año 2020 es esta. Una persona que consuma 100 euros pagará en media 44 euros con un tipo impositivo del 21%. 33,6 euros a un tipo impositivo del 10%. 13,4 euros a un tipo impositivo del 4% y 9 euros estarán exentos de IVA. Y me diréis vosotros, ¿pero hay cosas que están exentas de IVA? Pues mira, sí. Os he puesto otra página de un blog de una chica, la verdad que me ha parecido bastante interesante, en el cual habla de cuáles son aquellos servicios y bienes que están exentos de IVA, como por ejemplo aquellos que tienen que ver con la educación, ¿vale? Aquellos que tienen que ver con la cultura. O sea, algunos que están exentos de pagar ese IVA. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pues nada, lo dicho, el 4,7% de lo que gana una persona en bruto, el 16% de lo que gana una persona en bruto, aplicáis la propensión marginal al consumo, os va a quedar un consumo, y luego de ese consumo que os quede, claro, tenéis que repartir. El 44%, es decir, 44 euros sobre 100 euros es un 44%, ¿no? El 44% de lo que consuma esa persona tributará el 21% de IVA. El 33,6% de lo que consuma esa persona tributará el 10% de IVA. Y el 13,4% de lo que consuma esa persona tributará el 4% de IVA. Y luego quedará un 9% que no tributa, no hay que calcular nada. Es decir, esto es como si no tuviéramos capacidad económica. Si la tenemos, lo que pasa es que esto está exento de IVA, ¿vale? La suma de todas las cosas os tiene que dar la presión fiscal. Eso lo dividís entre el salario bruto y os tiene que dar el porcentaje, ¿vale? Calculáis la presión fiscal que soporta un español medio. Luego, por otro lado, piensa y razona según su progresividad, proporcionalidad y regresividad, qué tipo de impuesto sería IRPF, IVA, las cotizaciones a la Seguridad Social, ¿vale? Bueno, os pongo ahí qué tipo de impuesto sería la cotización a la Seguridad Social. Como tal no es un impuesto, es cotizaciones sociales, porque te dan derecho a recibir algo a cambio, en forma de transferencia, fundamentalmente, ¿vale? Pero bueno, como si fuera un impuesto. Razona que sería renta nacional per cápita, renta personal disponible per cápita y cuánto suman impuestos directos e impuestos indirectos. Lo tenéis. O sea, la renta nacional per cápita es ese salario bruto y la renta personal disponible per cápita de alguna forma se asemejaría o se asociaría a la idea, se acercaría a la idea de salario neto. Y luego me sumáis
de los 3 impuestos que os he puesto ahí, cuáles son directos y cuáles son indirectos. Casi al 50%, ¿no? Y luego, en el texto, os he marcado solamente una cosa, os lo he comentado antes, también en el vídeo anterior, porque dice queda una renta personal disponible. Simplemente lo que tenéis que hacer es relacionar esa idea de consumo con el IVA que tenemos que pagar. ¿Qué he hecho con este ejercicio? Lo tenéis resuelto. Lo tenéis, tenéis la solución y tenéis aquí la explicación. ¿Yo qué os propongo? Pues un ejercicio de responsabilidad y un ejercicio fundamentalmente de autoevaluación. Lo tenemos resuelto en las diapositivas. Tenéis aquí el ejemplo de un español medio, es decir, este perfectamente, yo me siento muy identificado, ¿eh? Este perfectamente podría ser vuestro escenario el día de mañana, más o menos con ese salario, esa renta nacional per cápita aproximadamente. Aunque si corregimos el efecto de las rentas altas, sí que es cierto que nos acercamos más a este dato de 23.000 euros que a este dato de 30.000 euros, ¿no? Pero lo que os digo, yo me siento bastante identificado. Lo miráis, calculáis los distintos impuestos que tenemos que pagar para mantener el estado del bienestar, tenéis en cuenta la propensión marginal al consumo y nada, lo único que tiene un poquito más de complicado es esto que os he puesto aquí, que simplemente tenéis una tablita y en lugar de poner 100 euros, tenéis que sacar una regla de 3 y poner el dinero que os salga después de haber quitado las cotizaciones a la seguridad social, el IRPF y calculaba la propensión marginal al consumo. Me quito la zapatilla y lo digo. La propensión marginal al consumo. ¿Vale, chicos? Pues nada, lo dicho, lo miráis, lo estudiáis, lo trabajáis. Si tenéis alguna duda, me preguntáis. Y esta práctica, como la tenéis resuelta, más de lo mismo, no hace falta que me la mandéis. Si tenéis alguna duda, pues me preguntáis. Y si me la queréis mandar, porque decir, mira, no he mirado la solución, lo quiero hacer sin mirar la solución y después de mirar la solución, después de haberlo hecho, no me cuadra por ningún lado. Yo he calculado esto, dime dónde está mal, dime dónde me estoy equivocando. Sin ningún problema. Encantado de la vida. ¿Vale, chicos? Pues bueno, trabajar estas dos actividades de aula las hubiéramos hecho dentro de clase, hubiéramos mirado las distintas cosas y las hubiéramos intentado corregir, ¿vale? Nada, lo trabajáis en casa y cualquier duda, ya sabéis dónde me podéis encontrar. En el ruben.inigo1@educa.madrid.org y en el rinigoroz@gmail.com. Bueno, que paséis una buena tarde, mañana, noche, lo que sea. Hasta luego, chicos.